La palma de su mano me encontró en la cara de madrugada. Fue un golpe seco que dejó más que un enrojecimiento, dejó una palabra hecha pedazos dentro de mí. No grité, no me defendí. Me quedé sentado en la silla de la cocina mientras la casa seguía respirando a mi alrededor, como si nada hubiera pasado, y pensé en Rosa. Soy Emilio, tengo 68 años y vivo en la misma casa desde que nos casamos. Aquí todo tiene la huella de ella. El jarrón azul de la abuela en la mesa del comedor, el mantel de encaje que solo sacaba para las visitas, la mecedora junto a la ventana donde pasaba las tardes mirando el parque. En el marco digital, una foto promete una familia que ya no existe exactamente como en la fotografía. Rosa con el pelo recogido, yo con una sonrisa torpe, Julián pequeño con el diploma de su primer campeonato de fútbol en brazos. Esa imagen y el frío de la cocina fueron las dos cosas que me sostuvieron cuando él alzó la voz y luego la mano. Las primeras horas después del golpe fueron un paisaje de incredulidad. Había dolor, sí, pero más que eso había una vergüenza antigua que volvió a prender como pasto seco bajo la lluvia. Todas las humillaciones anteriores se alinearon detrás de esa palma. Las palabras ásperas en la mesa, los platos que aparecían rotos, los viejos préstamos que nunca le devolvieron, las promesas incumplidas. Pero hasta entonces, por miedo, por costumbre, por ese amor obstinado que tiene un padre por su hijo, yo había guardado cada ofensa para mí. Esa noche, algo se dio. No es fácil admitirlo, pero durante años me convencí de que soportar era demostrar amor. Pensaba que aguantar un desaire o una falta era la forma de mantener a quien uno ama aún cerca. La verdad es que lo que mantuve fue el silencio. En esa cocina, después del golpe, supe que el silencio ya no me servía. No para mí, no para la vida que Rosa hubiera querido que tuviese. Si esta historia despierta algo en ti, si alguna vez te has sentido dividido entre proteger a alguien y protegerte a ti mismo, cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me escuchas. Quiero saber si, como yo, has sentido ese peso. Cuando las luces del amanecer empezaron a filtrarse por las cortinas, me encontré moviéndome con una decisión que, hasta entonces, no había pensado en voz alta. No iba a llorar su humillación en un cuarto cerrado. No quería una escena violenta de regreso. No buscaba venganza. Buscaba que aquello que me hicieron dejara de ser un secreto. Quería que la ofensa tuviera testigos, que la casa que siempre fue refugio volviera a ser un lugar donde mi dignidad tuviera presencia. Y así, en la penumbra, encendí la luz de la cocina y empecé a amasar. Hay algo ritual en amasar harina. Las manos se ocupan y la mente se aclara. El cuerpo repite un gesto antiguo y algo en la cabeza deja de dar vueltas. Mezclé agua y harina como si volviera a construir una casa con ladrillos en miniatura. Olí la levadura, sentí el calor que se desprendía cuando el bol comenzó a burbujear. El sonido del cronómetro, el roce del rodillo sobre la madera de la mesa, la textura del mantel de encaje bajo los codos, todo se volvió una liturgia doméstica que me ayudaba a ordenar los pensamientos. Horneé panecillos, los coloqué en la bandeja y los dejé dorar. Los coloqué sobre un plato grande, uno junto al otro, en filas prolijas que me daban la impresión de testigos alineados. Puse la tetera a calentar y perfumé la casa con café. Coloqué el jarrón azul en el centro de la mesa y llené la mesa como si preparara un desayuno de fiesta. Cubiertos, servilletas, el mantel cuidadosamente estirado. Cada gesto tenía un propósito. Mostrarse, abrir la casa, confrontar la vergüenza con algo que fuera tan público como simple. Mientras trabajaba, la memoria se me fue a pedazos más suaves. Recordé la sonrisa de Rosa cuando trajimos a casa a Julián recién nacido, pequeño y peludo, y cómo lo cargó en brazos como si el mundo entero dependiera de eso. Recordé el lago en el que una tarde extendimos una manta y nos prometimos que mientras hubiera té y pan en la casa, habría razones para seguir. Recuerdo el día en que Julián recibió su diploma. Yo corté el pastel y lloré escondidas, orgulloso hasta el punto de la insolencia. Y también vienen los otros recuerdos, los silencios largos de las noches en que él no contestaba, las llamadas a mi trabajo, la excusa de siempre.
las veces que dejó la cena a medias para salir desaparecido varias semanas. No fue una caída repentina, fue una pendiente. Al principio eran ausencias. No me llamaba a visitarme, olvidaba fechas, desaparecía el fin de semana prometido. Después vinieron las demandas económicas. Papá, ¿me prestas esto? ¿Me das aquello? Y yo, por vergüenza o por culpa, acababa cediendo. No quise ver que su problema con la bebida se hacía cada vez más visible, ni cómo su orgullo se envenenaba con cada negativa. Las palabras se iban volviendo filo. Me llamó idiota frente a sus amigos, me acusó de no entenderlo, me exigió más de lo que mi ombligo de padre podía dar. Recuerdo un incidente en la plaza, años antes, cuando, en su mejor momento, me llevó a conocer la universidad donde estudió un curso y me hizo sentir que todavía era un hombre relevante para su vida. Luego vino la otra versión, la voz áspera cuando llegó tarde, la puerta que se cerró, la promesa de volver que no se cumplió. Esas pequeñas traiciones se fueron acumulando como platos en el fregadero, invisibles hasta que el olor se vuelve insoportable. La bofetada de esa madrugada fue la línea nítida que partió la casa en dos. Antes de eso, me había contenido pensando en nuestra historia, en los años en que fuimos una familia que reía alrededor de la parrillada, en cómo Rosa siempre nos decía, con paciencia todo se arregla. Después del golpe, la paciencia suena distinta. Ya no es una virtud cómoda, es una trampa que te encoge. Mientras los panecillos salían del horno, me hice una lista mental. No para ejecutar un plan violento, sino para crear una escena que revelara lo que había ocurrido. Había llamado a la policía de madrugada en otras ocasiones cuando se habían cometido delitos reales en el vecindario y había visto cómo actúan. No era mi intención convertir a mi casa en un tribunal improvisado, pero sí quería que hubiera testigos. Quería que la gente supiera que mi dignidad no era algo que podía pisotearse en la oscuridad sin consecuencias. Pensé en Beatriz. Doña Beatriz Rivas es mi vecina, una mujer de gravedad y de ojos que no permiten excusas. Fue jueza durante muchos años, ahora se sienta en la acera a tomar el sol y a mirar el barrio con una mezcla de ironía y ternura. Más que por el cargo, la llamé porque su palabra tiene peso. Además, es una amiga de la familia desde que nació Julián. La imaginé con su chal de lana en la puerta, mirándome con esa mezcla de reproche y ternura que hace que uno no encuentre escapatoria para las medias verdades. Llamé a Pilar, mi hermana. Ella y yo compartimos la infancia del barrio, las peleas por un trozo de pan cuando éramos chicos y las mismas historias repetidas de la vecina de la esquina. Pilar no se anda con medias palabras. Si hay que poner un límite, lo pondrá. No quise involucrar a muchos más. Cuanto más público, más ruido y no quería eso. Quería que fueran suficientes testigos, personas de confianza que entendieran que mi objetivo no era humillar a mi hijo como un acto de espectáculo, sino detener la humillación que lo venía destruyendo a él y a nosotros. Hice las llamadas con la calma de quien repasa un guión. A Beatriz le conté la noche, lo que pasó, y ella me escuchó en silencio hasta que dije, «Quiero que estés esta mañana». «Claro», dijo, con esa palabra breve que en su boca es sentencia. A Pilar le lloré la vergüenza a medias. Ella no me dejó hablar mucho. «No te culpes, hermano, ven al mío si no quieres estar solo», me dijo. Pero yo sabía que no quería esconderme. Quería que lo que me pasó saliera a la luz. Lo que más me sorprendió fue la respuesta de Daniel. Inspector Daniel Muñoz es un hombre de la iglesia, firme y con esa manera de hablar que mezcla autoridad y consuelo. Es una de esas personas que aparece cuando uno menos lo espera y sabe exactamente qué decir para que no te derrumbes por completo. Le expliqué lo sucedido con la voz rota y él no me prometió nada que no pudiera cumplir. Me dijo que vendría en la mañana. No habló de procedimientos ni de leyes, habló de cuidarme, de estar presente. Esa no es la misma cosa que la justicia técnica, pero fue lo que yo necesitaba en ese instante, la sensación de que no estaba obligado a cargar solo con la humillación. Mientras organizaba la mesa, tuve que luchar con la memoria que se colaba como una gotera. Aparecían voces, caras, el perro que Rosy nos regaló, el primer coche de Julián que compramos entre los dos, el niño que rompió el jarrón azul jugando, y cómo mi esposa quitó el polvo con paciencia y risa. Ahora el mismo jarrón ocupaba el centro y parecía apuntarme con su brillo.
¿Cuántas cosas se consigue salvar manteniendo el silencio? ¿Cuántas se pierden? Pensé en Rosa y en lo que habría dicho. Ella no hubiera querido venganza, pero tampoco hubiera querido sumisión. La cocina, iluminada por el calor del horno, olía a pan recién hecho y a café. Era un olor que había sido, durante mucho tiempo, sinónimo de hogar. Me di cuenta de lo paradójico. Iba a utilizar esa sensación de hogar, esa mesa puesta, ese aroma, como una herramienta para abolir la idea de que la casa era un refugio donde la violencia quedaba oculta. Iba a transformar lo cotidiano en evidencia. Algo más pasó mientras preparaba las sillas. Cada acción me obligaba a enfrentar memorias que había soterrado. Vi al joven que Julián fue, el que tocaba la guitarra en el porche y prometía cambiar el mundo. Vi también al hombre que después dejó las cartas sin responder, que apareció oliendo alcohol y con excusas que siempre parecían de alguien que iba a volver a ser distinto mañana. Vi los momentos en que, sin querer, permití que mi paciencia se convirtió en complicidad. No me juzgué tanto por lo que hice como por lo que dejé de hacer, por no haber sabido poner límites antes. Pero tampoco me condené. Al fin y al cabo, nadie me había enseñado que amar también implica protegerse. Mientras terminaba de colocar la mesa, pensé en las posibilidades. Podía llamar a la policía de inmediato, presentar una denuncia, llevar el asunto a un trámite formal. O podía convertir la mañana en un acto público donde su soberbia no tendría protección. Elegí lo segundo. Quizás sea un error desde la fría lógica de los trámites, pero era mi modo de recuperar algo que me habían arrebatado, la dignidad de mi casa, la capacidad de decir hasta aquí sin necesidad de convertir la noche en un campo de batalla. Eché un último vistazo al marco digital. La foto de Rosa me miró con los ojos de siempre. Le hablé en voz baja, como se le habla a alguien que se fue, y sin embargo sigue siendo la brújula de tu vida. Le dije que iba a intentar algo que nunca nos habíamos imaginado hacer juntos, hacer que lo que nos pasa se vuelva público para que no pudieran decir que fue una exageración. Le dije que quería volver a tener paz en la cocina, y que si ese día la paz tenía que pasar por testigos, así sería. Esa noche no dormí. Me senté en la mecedora y escuché el reloj de pie marcar las horas como pasos de un vecino distante. La casa tenía la misma cadencia que en los años en que Rosa vivía, pero sin su risa, la casa era otra cosa, más áspera, más honesta. Revisé mentalmente lo que diría si alguien me preguntara. No quería hablar con la rabia en la voz. Si iba a relatar lo que pasó, tenía que hacerlo con la calma que permite entender lo que uno siente. En la madrugada hice una nota con horarios, con pequeños detalles que sabía que después serían importantes. No para armar un expediente técnico, sino para que, si alguien preguntara, pudiera decir la verdad sin que el recuerdo fuese diluido por el pudor. Anoté la hora aproximada de la llegada de Julián, qué le dije, qué me dijo, que hubo un empujón antes y finalmente la bofetada. Me sorprendió lo meticuloso que se volvió mi pensamiento. Quizás porque, por primera vez en años, me sentía dueño de mis actos. Me acosté al filo del amanecer en el sofá del salón, con la manta que Rosa dejó hecha jirones de tantas siestas. No cerré los ojos por mucho tiempo. Pensé en la pregunta que me había hecho Pilar cuando la llamé. ¿Qué quieres, Emilio, que te digan cuando esto ocurra? No supe contestar con claridad. Quise que me ofrecieran seguridad. Quise que alguien me dijera que estaba bien protegerse. Quise que Julián, si alguna vez volviera a mirarme a los ojos, supiera que yo no quería destruirlo, sino detener lo que lo destruía. La casa despertó conmigo. El aroma del café que dejé preparado la noche anterior no había desaparecido. Los panecillos seguían tibios y la mesa estaba lista como para una celebración que nadie esperaba. Coloqué una silla extra y la dejé vacía en señal de que algo público estaba por suceder. No lo hice con teatralidad. Lo hice con la simplicidad de quien coloca un plato más por si alguien llega. En esa misma sencillez estaba mi decisión. A las 7 de la mañana encendí la luz del porche y me senté a esperar. Miré por la ventana.
El barrio empezaba a moverse, las persianas se levantaban, los chicos del colegio pasaban con sus mochilas, y en las casas de al lado las señoras salían a barrer. Todo parecía un escenario común, ajeno a la intensidad de lo que yo había decidido convertir en público. Eso me dio una extraña sensación de alivio. Si el mundo seguía funcionando, mi acto no iba a detener la vida entera, solo iba a añadir algo que tenía que decir. Sentí llegar a los primeros. Pilar vino con la cara de quien ha dormido poco pero está dispuesta a todo. Trajo consigo el termos con café y un silencio que no juzga, sino que acompaña. Beatriz llegó luego, con su chal y el gesto firme. La miré y no pude evitar sentir un vuelco. Su sola presencia tenía el poder de poner nombre a lo sucedido. No porque fuese juez, sino porque había aprendido a escuchar las verdades que la gente deja a medias. El reloj marcó las 7:30. En voz baja, Pilar me preguntó cómo estaba. Respondí con la verdad. Me siento roto pero decidido. Ella me agarró la mano en un gesto sincero de hermano, y la fuerza de su mirada me sostuvo. Beatriz dijo pocas palabras, las justas. No te comas la vergüenza. Hoy se ve lo que hubo que ocultar. Su declaración no fue un juicio, fue una convocatoria a la claridad. Poco después, como habíamos acordado, apareció Daniel. Entró por la puerta como quien entra cuando sabe que un amigo lo necesita, sin aspavientos, sin análisis, solo con la presencia. No llegó uniformado, vino como un hombre de la comunidad. Se quedó observando la mesa dispuesta, y por un instante su expresión fue la de alguien que comprende el valor simbólico de un desayuno. Emilio dijo, «Si quieres que esté aquí cuando llegue, estaré». Afuera, escuché pasos que se acercaban por la vereda. Mi corazón, que había estado equilibrado en la calma de la decisión, empezó a latir con más fuerza. Los minutos se volvieron tensos y densos. Cerré los ojos por un instante y vi la cara de Julián de hace muchos años. Un chico con la frente marcada por el sol de verano, riendo porque había marcado un gol. ¿Era esa persona la que venía hacia la puerta? ¿O venía alguien distinto, moldeado por la amargura? No lo sabía. Coloqué un plato delante de la silla que le correspondía. Todavía no había decidido exactamente qué iba a decirle si se sentaba. Probablemente no hablaría de inmediato, tal vez solo le ofrecería un panecillo y esperaría a ver qué hacía. Ensayé escasas palabras en la cabeza. «Hijo, pasá, ven a sentarte, esto pasó y quiero que entendás». Pero las palabras no terminaban de formarse. Solo sabía que quería que la casa fuera testigo antes de que la historia quedara escondida otra vez. Unos pasos más. La manija de la puerta se movió. La sombra en el umbral era exactamente la que esperaba, y al mismo tiempo, diferente. Había algo en su andar que delataba la urgencia de quien no sabe pedir perdón porque cree que la disculpa lo haría débil. En sus ojos había un destello que podía ser remordimiento o desafío. La puerta crujió y un hilo de luz se coló sobre su cara. Me levanté. Las sillas, el mantel, el jarrón azul, los panecillos esperando, todo parecía dispuesto para algo solemne, pequeño y definitivo. Sentí en el pecho una mezcla de miedo y alivio, como si mi cuerpo supiera que, a partir de ese instante, la casa no volvería a ser solo un refugio de silencios. El timbre de la puerta sonó de nuevo mientras él alzaba la vista hacia mí. Y entonces, en el umbral, supe que no había vuelta atrás. La puerta se abrió y su figura llenó el umbral. Por un segundo, el tiempo se cortó en la cocina. La luz que venía de la calle le dibujaba la silueta en la cara, y yo vi en esa cara todas las edades que había cruzado. Fue un golpe de memoria que me dejó sin aliento. El chico que había celebrado goles, el joven con guitarras y promesas, el hombre que tantas veces había pedido ayuda y otras tantas la había exigido con dureza. «Papá», dijo, con esa voz que alguna vez fue suave y ahora sonaba rasposa. «¿Qué es todo esto?». No supe si lo que respondió mi cuerpo fue miedo o un alivio esperado desde hacía años. Me levanté despacio, como quien teme despertar a una bestia dormida, pero a la vez sabe que ha llamado a la puerta la verdad. «Sentate», dije, «hay pan, tómate un café». Se quedó en el umbral, miró la mesa.
Sus ojos recorrieron el mantel de encaje, el jarrón azul, los panecillos alineados. Hubo un destello de ironía en su gesto, como si quisiera sonreír y no le saliera. No supe si era culpa o desafío. Le ofrecí el pan con la mano temblorosa, y él lo tomó sin romper la compostura de su expresión. «¿Qué pasa, papá?», preguntó otra vez, más duro. Entonces, y sin dramatismo, Beatriz se puso de pie. Caminó hacia la mesa con esa calma propio de quien ha visto muchas verdades y no teme nombrarlas. Sus pasos eran cortos, medidos. Su voz, cuando habló, fue lo que yo necesitaba, concreta, sin aspavientos. «Llegó el momento de hablar con la verdad», dijo. «No para hacer espectáculo, sino para que lo que sucedió deje de esconderse en una oscuridad que lo hace más grande». Julián me miró, y en su mirada vi un rastro de vergüenza rápida, casi adolescente. Era la misma mirada que una vez me pidió dinero para estudiar y que otra vez me escupió reproches por no entender su vida. Esta vez, la mirada se quebró por un segundo. Antes de que pudiera decir algo, Daniel asomó la cabeza por la cocina. Había querido esperar afuera, permanecer discreto, pero supongo que la escena le venció la discreción. Se acercó con un movimiento que contenía todo su oficio. No vino a imponer, vino a acompañar. A su lado, por discreción mía y porque le pedí, había un par de compañeros uniformados de paisano, gente de la comisaría, que conocen el barrio y que respetan los silencios necesarios. No eran muchos, lo justo para que la situación tuviera la seriedad que requería. «Julián», dijo uno de los agentes, sin agresividad, «necesitamos hablar sobre lo que pasó anoche. Esto no es una pelea de familia que se arregla con un perdón rápido. Hay hechos y deben registrarse». Las palabras cayeron como una lluvia que moja y limpia. Julián retrocedió un paso. Sus ojos se agrandaron, buscó en cada rostro una salida que ya no existía. Fue un momento breve, pero en ese tramo sucedieron muchas cosas. Vi el hombre que fui agarrarse a un pasado en vez de al presente. Vi al hijo que había lastimado la honra de su padre comprender, por primera vez en años, que las cosas tienen consecuencias. «No», murmuró, «no es para tanto». «Para usted sí lo es», replicó Beatriz con firmeza. «Y para la gente que ve esto también. Alguien tiene que decirlo, ya fue suficiente». Hubo un silencio, el tipo de silencio que pesa y que obliga a moverse. Julián respiró fuerte, y por un instante pensé que iba a explotar en ira. No lo hizo. Fue peor y a la vez mejor. Se quedó sin palabras. «¿Por qué llamaron a la policía?», preguntó, queriendo recobrar control. «Esto es una humillación». «Lo que fue humillado fue mi hogar», contesté, «mi dignidad, y por eso hay testigos». Aquellas palabras fueron pequeñas y rotundas. No tenían intención de herir, simplemente nombraban lo que había ocurrido. Sentí que la casa se reposaba sobre una base nueva, la claridad. Los agentes pidieron que se aclararan los hechos. Daniel, con su voz contenida y humana, resumió. Señaló la lista de horarios que yo había hecho, habló de la presencia de testigos y de mi voluntad de relatar lo sucedido. No escuché voces elevadas, escuché la seriedad de quien no trivializa el dolor. No sé cuánto duró todo, 25 minutos, 1 hora, fueron suficientes para que la figura de Julián se viera acorralada por su propia sombra. En determinado momento, uno de los agentes colocó una mano en el hombro de Julián, gesto que, lejos de apaciguarlo, lo humilló en su orgullo. Él murmuró algo incomprensible, y entonces la secuencia que me había atormentado tantas veces se consumó. Los agentes le pidieron que me acompañara para tomar declaraciones. No hubo gritos, ni empujones exagerados, ni escenas que luego lamentaríamos. Hubo un procedimiento mesurado que, sin embargo, cambió la relación de poder entre nosotros. Cuando lo esposaron, siempre digo esto, no me gusta la palabra porque suena a película, sentí un nudo extraño en la garganta. No era alegría por su dolor,
era la certeza de que algo que había sido un secreto, una vergüenza escondida, se reflejaba ahora en la mirada de vecinos y en la seriedad de funcionarios. La acción de la policía devolvía, de forma práctica, una posibilidad que yo no había encontrado solo: dejar de ser el guardián solitario de la vergüenza familiar. Le mostraron a Julián que no estaba exento de consecuencias. No se trataba de doblegarlo por el dolor, sino de romper un patrón. Aquel gesto, que podría verse visto como humillación pública, en mi corazón tuvo otra forma. Fue una restauración del orden que había sido quebrantado. No era la venganza la que respiraba en la cocina, era la posibilidad de que alguien, además de la familia, se tomara en serio el daño. Cuando los agentes salieron con él, la puerta se cerró y la cocina quedó más grande, más deshabitada de pronto. Un golpe seco en mi pecho, un asomo de alivio. Me quedé sentado, con una taza de café todavía tibio en las manos, y por un instante me permití ser débil. Las rodillas me fallaron y la boca se me llenó de sal. Pilar me abrazó, Beatriz me sostuvo la barbilla y me miró con esa mezcla de firmeza y ternura que la define. «Hiciste bien», susurró Pilar, no estaba solo. El mundo alrededor se acomodó con lentitud. Llegaron llamadas, preguntas, vecinos que querían saber sin entrometerse. Pastor Miguel vino con un termo de té y la Biblia en una bolsa. No vino a juzgar, vino a acompañar y a ofrecer oraciones que fueran un sostén. Sus palabras no eran un bálsamo mágico, eran manos que me ayudaban a poner un pie delante del otro. En los días que siguieron, la casa se fue transformando en un lugar con otro ritmo. Se colocaron cámaras en el porche. Esto lo digo sin pretender dar lecciones, lo hago para narrar lo que hice. Puse una cerradura nueva y aprendí a decir no antes de que me lo pidieran con rabia. No fue fácil. Encontré en esos cambios una corriente de tristeza y de alivio al mismo tiempo. Cambiaba para protegerme, y en ese cambio aceptaba que la paz a la que aspiraba tendría nueva forma. Las primeras noches después del arresto las pasé con insomnio. Las imágenes venían en oleadas, el golpe, la mesa puesta, la calma de Beatriz. En esas noches recibí un sobre con una nota. Era de Julián. La encontré en el buzón, escrita con letra apresurada. «No sé qué pensar», decía. «No quería que esto llegara tan lejos. No sé si te lo mereces. Lo siento. No sé pedir perdón. Estoy hecho un desastre». No leí más. Dejé la carta en el marco digital, al lado de la foto de Rosa, como si esas palabras pudieran ser parte de la conversación inconclusa. No fue un alivio, fue el inicio de un laberinto distinto. Ahora también era necesario pensar cómo ayudarlo a cambiar sin permitir que volviera a invadir mi vida con el mismo patrón destructor. El proceso que siguió fue lento y a ratos exasperante. Hubo audiencias, declaraciones, el rumor de trámites legales que yo no alcanzaba a comprender en su totalidad. Fue entonces cuando la comunidad me sostuvo. Pilar fue mi recurso práctico. Pastor Miguel me acompañó en la espera. Beatriz participó como testigo y con su palabra ayudó a que la verdad tuviera un peso que no parecía posible. No quiero dar la impresión de que todo esto fue paralelo a la justicia. No me corresponde describir los pormenores legales. Lo que puedo decir es cómo, en lo íntimo, se fue formando un cauce para la reparación. Después de unas semanas, el inspector Daniel me contó lo que cabía esperar. La intervención policial había dado inicio a un proceso en el que la prioridad sería la seguridad y a la vez la búsqueda de caminos que incluyeran tratamiento para Julián. Daniel habló de programas de rehabilitación, de la posibilidad de que Julián entrara en uno y de la importancia de que él asumiera la responsabilidad. No voy a adjudicar a nadie a la autoridad para decir qué es lo correcto en cada caso, pero recuerdo la honestidad de Daniel. No lo justifico, Emilio, pero si él se interna y funciona, podría ser una puerta para que cambie. Esa franqueza me sirvió. No era una promesa, era una posibilidad, que había que trabajar. Poco después, Pilar organizó encuentros con una psicóloga que nos recomendó una vecina. Así conocí a la doctora Simona Duarte. Yo no tenía idea de cómo hablar con una profesional,
Pensaba que mi dolor era puro sentimiento y que nada de técnica podía tocarlo. Me equivoqué. Simona tenía una manera de escuchar que no rompía, solo iba desanudando. En la primera sesión le conté la historia en piezas sueltas, el golpe, las deudas, las promesas incumplidas, la vergüenza. Ella me pidió que narrara con calma. Le dije que temía sonar como un viejo quejoso. Ella sonrió con la paciencia propia de quien ha oído muchas confesiones dolorosas y dijo: «No vine a juzgarte, Emilio, vine a ayudarte a vivir esta pérdida y a recuperar tu vida». Las sesiones con Simona se convirtieron en un espacio seguro donde desarmé la vieja idea de que el sacrificio era mi virtud última. Aprendí que el amor no tiene que pasar por la autoaniquilación. Aprendí a poner límites suaves que luego irían haciéndose más firmes. Aprendí a nombrar lo que sentía sin la culpa automática de haber sido padre. Mientras tanto, Julián aceptó ingresar a un programa de rehabilitación. Fue un proceso complejo: ingreso a un centro, periodos de abstinencia, terapia individual y grupal. Las noticias llegaron en goteo, cartas breves, llamadas en días programados y, con el tiempo, un correo más extenso. En esa carta me pedía perdón con una sinceridad que me pareció recién nacida. Decía que en las noches había reconocido rostros, que la falta de alcohol lo obligó a mirar su propia vida, que había llorado en silencio por la primera vez en mucho tiempo. No usó excusas, hubo responsabilidad en sus palabras y, por primera vez, señales de que quería cambiar. La comunidad también se movió en esa dirección. El pastor organizó encuentros de apoyo para quienes en el barrio pasan por situaciones parecidas. Beatriz se interesó en trabajar, con discreción, en programas locales que ayudaran a personas con problemas de adicción. Pilar pasó de ser consuelo a ser estrategia. Me acompañó a poner medidas prácticas en la casa, a reordenar cuentas y a buscar ayuda financiera para que yo no quedara vulnerable. Con el paso de los meses se organizó una mediación. No fue un encuentro íntimo de reencuentro inmediato, fue una mesa, con reglas claras y con la figura de un mediador imparcial, el señor Pérez. Él no venía a juzgar, venía a facilitar el diálogo. Trajo consigo un papel con normas que todos firmamos de buena fe, encuentros supervisados, límites de tiempo, una lista de conductas que implicarían suspender las visitas. No era un arreglo sentimental, era un contrato que buscaba prevenir recaídas y proteger mi espacio. Fue duro redactarlo, y aún más duro firmarlo. Firmé un papel que hablaba de límites, de responsabilidad del otro y de la necesidad de que la reconciliación no fuese a costa de mi paz. La primera mediación fue tensa. Julián llegó con la humildad de quien ha conocido el fondo y la sorpresa de ver que su padre no había sido destruido por el golpe, sino que había puesto en marcha una vida nueva. Se le veía delgado, con la voz quebrada pero más clara. No fue un momento de lágrimas cinematográficas, fue una conversación dura, con pausas, donde él dijo: «Sé que hice daño, no espero que todo vuelva a ser como antes, solo pido la oportunidad de demostrar que puedo sostenerme sin destruir». Yo no supe qué decir al principio. Me costó entender que quería creer y temía abrirme de tal modo que volviera a quedar vulnerado. Al final de esa primera reunión acordamos un marco: visitas programadas en el centro comunitario, primero con Daniel presente y luego, si todo iba bien, con el señor Pérez supervisando. Se acordó que la familia haría un seguimiento del compromiso de Julián con la rehabilitación y que si había recaídas que implicaran riesgo, se suspenderían las visitas. Firmamos todo y no fue un certificado de paz, sino un jalón de cuerdas que indicaba una dirección posible. Con el tiempo, y paso a paso, nuestros encuentros fueron cambiando. Al principio fueron intercambio de palabras breves, miradas incómodas y soluciones prácticas. Yo no iba a volver a asumir sus deudas y él entendía que el dinero tendría que ganarlo por su cuenta. Luego, con lentitud, se fue colando una conversación más humana, recuerdos de la infancia, pequeñas disculpas que no intentaban borrar el pasado y hasta algunos silencios compartidos con menos tensión. No fue una redención total ni una película que termina con aplausos. Hubo retrocesos, hubo noches en las que la tentación lo venció y hubo nuevas reglas que exigieron mayor firmeza. Pero también hubo avances, se mantuvo en terapia, buscó empleo en tareas comunitarias y retomó cosas que había dejado.
La guitarra apareció un día en su mano en una reunión de la parroquia y tocó una canción sencilla que nos hizo llorar. Aquel sonido no borró los daños, pero empezó a abrir un puente, pequeño, frágil y real. Para mí, el proceso fue una escuela de paciencia y de autodefensa. Aprendí a diferenciar entre el querer ayudar y el sacrificio que me aniquila. Aprendí que perdonar no significa olvidar ni renunciar a la protección. Aprendí que poner límites puede ser, paradójicamente, la forma más profunda de amor, es decir, si te quiero, me cuido, y decir te quiero, pero no a costa de mi vida. En la casa hice cambios concretos, reorganicé papeles, puse un lugar seguro para mi dinero y mis documentos, el jarrón azul quedó en un estante más alto, no por temor, sino por el tamaño del recuerdo que merece espacio. La mesa de la cocina, la misma donde se cometió la agresión, volvió a recibir pan y reuniones, pero con una nueva costumbre. Ahora las conversaciones importantes no nacían en la oscuridad, sino en la claridad. Seguí yendo a terapia con Simona. En una sesión le confesé que a veces sentía culpa por haber esperado tanto para actuar. Ella me miró y dijo algo que me conmovió. No hay una única forma de protección. Lo que importa es que empezaste. La historia no se borra, Emilio, pero se puede escribir de otra manera. Aquellas palabras me liberaron de la carga de lo que podría haber sido y me devolvieron la posibilidad de construir. Hubo también momentos de ironía que hoy recuerdo con una sonrisa triste. Una vez, en una visita supervisada, Julián me llevó un panecillo que él mismo había comprado en la panadería del barrio. Lo puso delante de mí con un gesto torpe, como intentando reproducir mi rito. Lo comí, y por dentro, sentí que algo se movía. No era reconciliación plena, pero sí un intercambio humano que no tenía que ver con dinero ni con poder, sino con admitir que ambos habíamos quedado maltrechos. A lo largo de todo este tiempo, aprendí algo esencial. La dignidad no es algo que se recupera de una vez. Es un tejido de pequeños actos. Decir no cuando es necesario, pedir ayuda, recibirla, permitir que otros pongan límites por uno cuando el propio corazón todavía no está listo. Aprendí a mirar mi foto familiar en el marco digital con ternura pero sin estancamiento. Rosa estaba ahí, con su sonrisa, y su recuerdo dejó de ser una autocrítica latente para convertirse en guía. Hubo también un trabajo social que, en el fondo, me reconcilió con el barrio. Con la ayuda de Beatriz y del pastor, participamos en una charla en la iglesia sobre violencia intrafamiliar y límites. No vine a dar lecciones. Conté mi historia con voz temblorosa y con la intención de que alguien que se sintiera en mi lugar supiera que no tenía que cargar con la vergüenza clandestina. Hubo personas que se acercaron después y me dijeron gracias, y eso fue una página que no esperaba. La experiencia de haber sido vulnerable se transformó en algo que podía servir. Uno de los momentos más delicados fue la carta que me entregó el señor Pérez, mediador, después de 6 meses. En ella, Julián hacía un resumen de su proceso, el paso por el centro, la terapia en grupo, el trabajo comunitario y la reconciliación de a poco con su propia historia. No era una carta triunfal, estaba llena de pedidos de perdón y de promesas sencillas. En la última línea, escribió: «Entiendo que aún te debo respeto. Si me permites, quisiera demostrarlo cada día». Guardé esa carta en el cajón de la mesa, entre servilletas, como un recuerdo de que la vida se recompone en papeles pequeños. No olvidaré tampoco la prudencia que nos acompañó. No volvimos a la convivencia inmediata. La casa no fue el escenario para una reconciliación instantánea. Se construyó una relación con límites claros, reuniones en lugares públicos, llamadas programadas y, sobre todo, la certeza de que si había señales de recaída, se suspendían los encuentros. No fue una imposición inmisericordiosa, fue una red de contención que protegía a ambos de repetir viejas dinámicas. Hoy, cuando me siento en la cocina y enciendo la tetera, a veces pienso en la casa de antes y en la de ahora. Las marcas quedan, una mancha imperceptible en el marco de la puerta, un golpe en la silla que no quise arreglar porque me recuerda que hubo un punto de quiebre que valió la pena enfrentar. Soy más consciente de mi fragilidad, sí, pero también de mi fuerza. La palabra victoria no me parece adecuada, prefiero reconstrucción. Pienso en las conversaciones con amigos.
Algunos me dijeron que hice mal en permitir que la policía actuara. Otros me agradecieron por haber puesto un límite. La opinión externa me importa poco ahora. Lo que me quedó claro es que mi seguridad y mi dignidad valen tanto como el deseo de que mi hijo se salve. No se excluyen mutuamente, pero no pueden confundirse. Y esa lección, quizá la más difícil, fue la que me devolvió algo que creía perdido: el derecho a cuidarme sin sentirme culpable por ello. Julián hoy está trabajando en una cooperativa de reparación de bicicletas. Dice que le gusta la rutina del taller, la honestidad del esfuerzo y la música que a veces se escucha de los radios viejos. Nos visitó en Navidad, que no fue la Navidad de antes, pero sí una reunión cuidadosa. Estuvimos en la sala grande de la parroquia con pocas personas y comimos un pan que alguien había traído. No fue la foto que aparece en el marco digital, fue otra imagen. Dos seres que se miden con prevención y ternura a la vez. A veces me pregunto cómo sería la vida si nunca hubiera pasado la bofetada. En ciertos trazos, pienso que quizás seguiría guardando humillaciones como almohadas debajo de la cama. Las acomodas y las ocultas hasta que un día ocupan todo el colchón. El golpe fue brutal, sí, pero también fue el choque que me obligó a rediseñar la casa y el corazón. No lo justifico, lo nombro. Y lo nombro para que otros sepan que a veces la acción más valiente no es pelear con el agresor, sino enfrentar la trama que te encierra. No pretendo que mi historia sea un manual. Cada caso es distinto. No doy recetas ni instrucciones legales. Cuento una vida que tomó una decisión que funcionó en su contexto, con la ayuda de otros. Es la historia de un hombre que descubrió que protegerse también es un acto de amor. Si pudiera decir algo a alguien que está en el mismo lugar en el que yo estuve, le diría esto, con la humildad de quien aún tropieza. No estás obligado a cargar la vergüenza. Busca apoyo. No te culpes por haber amado. Ama de otra forma. Permítete el respeto que mereces y si decides actuar, hazlo con sabiduría y con aliados que te sostengan. En el porche algunas tardes me siento y tomo té. Veo pasar a los chicos con mochilas, escucho a las vecinas que se cuentan la vida y miro la foto de Rosa. A veces, cuando la tarde se mece, paso la mano por el mantel de encaje y siento la textura de todo lo que fuimos. No siempre tengo respuestas. Tengo, eso sí, una paz que se construye con límites claros y con la posibilidad de perdón que viene acompañada de responsabilidad. Hoy, cuando me preguntan en el barrio qué sentiría si mi hijo volviera a equivocarse, respondo con la honestidad que me costó adquirir. Me dolería, sí, pero ya no me sería indiferente. Pondría la misma firmeza que puse aquella mañana del desayuno. Porque amar no es permitir que nos destruyan. Amar también es poner fronteras que obligan al otro a escoger, cambiar o alejarse. No es venganza, es cuidado. Y así concluye esta parte de mi historia. No hay un final cerrado. La justicia hizo su parte, la comunidad la suya, la rehabilitación la suya. Yo aprendí a vivir con los cimientos menos frágiles. No soy un héroe, soy un hombre que eligió que la dignidad tuviera testigos. Si esta historia te resuena, si has vivido algo parecido o conoces a alguien que pueda necesitar escucharlo, compártela. Suscríbete para escuchar más relatos como este y para que la conversación no termine aquí.